Es la noche del 26 de junio de 1940. En Bucarest, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania recibe un telegrama cifrado de Moscú. Cuando lo descifran, se lee como una sentencia de muerte. La Unión Soviética exige Besarabia y el norte de Bucovina. Rumania tiene 24 horas para dar una respuesta clara. Si se niegan, el mensaje es directo. La URSS está lista para usar la fuerza. Si aceptan, el plazo corre de todos modos. Una segunda nota establece el horario. La evacuación comienza el 28 de junio y Rumania tiene 4 días para retirar su ejército y administración. Los rumanos ceden y aceptan el ultimátum. Pero ¿por qué Rumania cedió Besarabia tan fácilmente, mientras que Finlandia luchó por su tierra apenas unos meses antes? ¿Cómo pudo un país ceder el 17% de su territorio y casi 4 millones de personas solo porque se lo pidieron? Primero, ¿qué es Besarabia y por qué era un tema tan complicado? Besarabia, en la costa noroeste del Mar Negro, fue históricamente parte del Principado de Moldavia. Durante siglos estuvo bajo el dominio indirecto del Imperio Otomano, y en el siglo XVIII se convirtió en una frontera de conflicto entre los otomanos y los rusos, lo que llevó a que Besarabia fuera ocupada varias veces por tropas rusas. Finalmente, con el Tratado de Bucarest de 1812, los otomanos cedieron el territorio entre los ríos Prut y Dniester a Rusia. Como el Principado de Moldavia no tuvo voz ni voto, la región pasó a formar parte del Imperio ruso. El dominio ruso sobre Besarabia duraría más de un siglo, pero con un tropiezo. Después de la derrota de Rusia en la Guerra de Crimea, el Tratado de París de 1856 obligó a Rusia a devolver el sur de Besarabia a Moldavia como parte de los términos de paz. Eso fue un gran problema, ya que una de las razones de la anexión era el acceso al río Danubio. En 1859, Moldavia y la vecina Valaquia se unificaron para formar los Principados Unidos de Rumania, un estado étnicamente rumano que aún era vasallo del Imperio Otomano. En 1877, durante la Guerra Ruso-Turca, se rebelaron contra los otomanos para establecer la independencia total de Rumania. Rusia, siempre ansiosa por una forma de perjudicar a los otomanos, les brindó su apoyo con la esperanza de ganar territorio del imperio moribundo. La guerra resultó en el colapso de gran parte del poder otomano en los Balcanes, lo que atrajo la atención del resto de Europa, que intervino para trazar las nuevas fronteras territoriales de la región. El Tratado de Berlín resultante reconoció la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro. Sin embargo, también despojó a Rumania de la Besarabia meridional y se la devolvió a los rusos, a cambio de la región de Dobruja. Rumania no estaba contenta, pero no tuvo más opción que aceptar los términos. El resultado de este lío de tratados y cambios territoriales fue que tanto Rusia como Rumania sentían que tenían un derecho legítimo sobre Besarabia. Rusia reclamaba el reconocimiento legal de sus derechos por el Tratado de Berlín, mientras que Rumania veía el tratado como una traición a sus intereses y citaba la gran mayoría rumana en Besarabia como la base de su legítima reclamación. La mayoría rumana en Besarabia se volvió inquieta bajo el dominio ruso en las décadas siguientes. Los nacionalistas rumanos obtuvieron un apoyo significativo del pueblo y en el gobierno local hasta que en 1917 tuvieron su oportunidad. La erupción de la Revolución Rusa y la implosión del Imperio Ruso le dieron a Besarabia la oportunidad de liberarse. Se estableció un Consejo Nacional y se declaró una nueva República Democrática de Moldavia. Temiendo las reacciones rusas y bolcheviques, el Consejo invitó a Rumania a proporcionar protección militar. En enero de 1918, las tropas rumanas entraron y pusieron toda Besarabia bajo control rumano. El 27 de marzo, el Consejo aprobó una unión total con el Reino de Rumania. Rumania fue uno de los principales beneficiarios de la reorganización de Europa después de la guerra. No solo recibió el reconocimiento de su control sobre Besarabia por parte de algunas potencias importantes, sino que también obtuvo otros territorios, incluyendo Transilvania y Bucovina, tras el colapso del Imperio Austrohúngaro. Rusia, sin embargo, no lo aceptó. A pesar de rebelarse contra el antiguo sistema imperial, la URSS aún se sentía con derecho a todo el antiguo territorio imperial.
Según ellos, Besarabia estaba bajo ocupación rumana. Sin embargo, la revolución y la guerra civil habían dejado a la URSS agotada y ya no estaba en condiciones de reclamar el territorio en disputa. Entonces, esto explica por qué Besarabia era un territorio disputado, cómo intentaron Rumania y la URSS abordar el problema. El statu quo en Besarabia se mantuvo durante los años 20 y la mayor parte de los años 30. Rumania y la URSS estaban ambas sujetas al marco posterior al Pacto Kellogg-Briand de renuncia a la guerra. Rumania firmó el pacto en 1928 y entró en vigor a nivel regional a través del Protocolo Litvinov en 1929, pero la disputa por Besarabia seguía sin resolverse. Las relaciones diplomáticas formales entre Rumania y la URSS no se establecieron hasta 1934, e incluso después de eso, las relaciones eran cautelosas y algo tensas. La URSS se negó a reconocer la legitimidad de la reclamación de Rumania, pero algunas relaciones diplomáticas y comerciales continuaron. Rumania también enfrentó tensiones con Hungría y Bulgaria por territorios. Rodeada por tres vecinos potencialmente hostiles, no era de extrañar que Rumania buscara aliados extranjeros. La élite rumana tenía una fuerte inclinación hacia Francia, y París estaba ansioso por construir alianzas militares en el este, lo que llevó a un pacto de seguridad entre ellos en 1926. Francia prometió proteger a Rumania de cualquier invasión extranjera, como parte de su cordón sanitario contra un posible enemigo. Al mismo tiempo, Rumania también cultivó buenas relaciones con Alemania. El mayor recurso de Rumania eran sus campos petroleros, lo que le permitió convertirse en uno de los proveedores de petróleo más importantes para Alemania. Alemania también era el socio comercial más grande de Rumania, lo que unía aún más a ambos países. A finales de los años 30, Rumania era prácticamente dependiente económicamente del comercio con Alemania. Rumania tenía la esperanza de que asegurar relaciones sólidas tanto con Alemania como con Francia la mantendría fuera de futuros conflictos y le proporcionaría suficiente protección contra la agresión soviética. Pero hubo otro país al que Rumania cortejó que resultó decisivo en la cuestión de Besarabia. La independencia de Polonia del Imperio Ruso en 1918 fue probablemente el acontecimiento más significativo en Europa del Este después de la guerra. Desde el principio, Rumania y Polonia naturalmente tenían intereses en común y ambas temían otra agresión rusa. Las dos naciones firmaron extensos tratados en 1921 y 1926 para formalizar su alianza, y ambas consideraban que esta alianza era una parte fundamental de su política exterior, creando un frente unido contra cualquier agresión en Europa del Este. Besarabia era un asunto menor para los soviéticos en comparación con Polonia. Moscú era abiertamente hostil hacia Varsovia y consideraba la alianza rumano-polaca como un ataque directo a sus intereses. Los lazos de Rumania con Polonia, incluso más que su control sobre Besarabia, aseguraron que las relaciones entre Moscú y Bucarest se mantuvieran frías. Pero como ocurrió con muchos asuntos en Europa, la llegada de Hitler en la década de 1930 complicó mucho más las cosas. Rumania intentó mantener el equilibrio entre la Alemania de Hitler y los aliados occidentales, pero eso se volvió cada vez más difícil con el tiempo. El factor impredecible de la situación que finalmente inclinaría el equilibrio de los acontecimientos fueron los propios fascistas de Rumania, la Guardia de Hierro. Fundada en la década de 1920, la Guardia de Hierro había ido ganando apoyo de forma constante a lo largo de los años, lo cual preocupaba al gobierno. El éxito de Hitler en Alemania los envalentonó y Berlín les brindó cierto apoyo indirecto a lo largo de los años, pero no lo suficiente como para comprometer sus relaciones con el gobierno rumano. En febrero de 1938, con la Guardia de Hierro alcanzando nuevos niveles en las encuestas, el rey rumano Carol II suspendió la constitución, canceló las elecciones y básicamente se convirtió en un dictador real. Fue una medida directa para contrarrestar a la Guardia de Hierro y ordenó que sus líderes fueran arrestados discretamente en los meses siguientes. Para ese momento, Hitler tenía problemas más graves por los que preocuparse. En septiembre de 1938, Hitler anexó los Sudetes de Checoslovaquia después de una crisis diplomática que consumió a Europa. El rey Carol II, consciente de que Rumania tenía su propia minoría alemana y temía que Rumania pudiera sufrir el mismo destino, debatía entre distanciarse de Hitler o forjar lazos más estrechos.
Los soviéticos observaban todo cuidadosamente. En septiembre, los rumanos le prometieron al ministro de Relaciones Exteriores ruso que Rumania se mantendría neutral si Europa entraba en guerra y que no se aliaría completamente con Alemania ni iría en contra de los soviéticos. Sin embargo, intentar discutir el tema de Besarabia no llevó a nada y los soviéticos se negaron incluso a revisar los documentos diplomáticos de Rumania que reclamaban Besarabia como territorio rumano. La respuesta soviética no fue alentadora, así que Rumania siguió haciendo equilibrio y tratando de congraciarse con todos los que podía. El 24 de noviembre de 1938, el rey Carol II visitó Alemania en su lugar. La discusión fue sobre la importancia de las relaciones germano-rumanas. Carol también planteó la cuestión de Besarabia. ¿Apoyaría a Alemania la integridad territorial de Rumania si Moscú decidiera llevar el asunto más lejos? Le ofrecieron promesas verbales de apoyo, pero no una garantía formal, y esas promesas resultaron ser frágiles. Más tarde, el rey Carol II regresó con esa promesa en mano, sin darse cuenta de lo poco que valía esa palabra. A medida que la situación europea empeoraba en 1939, la cuestión de Besarabia se cernía como una sombra. En febrero de 1939, el enviado rumano en Moscú se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Maxim Litvinov, y expresó su preocupación por las reclamaciones húngaras sobre territorio rumano. Litvinov aseguró a los rumanos que Moscú rechazaba las reclamaciones húngaras. Después de todo, Hungría estaba cada vez más aliada con Alemania, pero cuando el enviado preguntó tentativamente sobre Besarabia, el ministro no se mostró tan favorable. ¿Y qué haremos?, preguntó. Si ustedes deciden unirse al eje, para este momento, los acercamientos de Carol a Alemania habían convencido a muchos en Moscú de que Rumania se estaba alineando más con las potencias del eje. Pero esa era una visión demasiado simple. En abril de 1939, Gran Bretaña y Francia ofrecieron garantías a Rumania y Grecia contra la agresión. Pero Rumania, al mismo tiempo, estaba involucrada en tratados, alianzas o amistades con casi todas las demás potencias importantes de Europa. Irónicamente, era Moscú la que en realidad se estaba acercando a los alemanes. Maxim Litvinov fue reemplazado como ministro de Relaciones Exteriores soviético en mayo de 1939 por Vyacheslav Molotov. Molotov adoptaría un enfoque más conciliador hacia los alemanes por parte de los soviéticos, lo cual resultaría desastroso para Rumania y Polonia. Los frutos de esta nueva política llegaron el 23 de agosto de 1939 con la firma del pacto Molotov-Ribbentrop, un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania. Las dos potencias juraron no ir a la guerra, permitiendo que Hitler y Stalin se concentraran en sus propios asuntos en otros lugares. Desafortunadamente para Rumania, el pacto Molotov-Ribbentrop contenía cláusulas secretas que reconocían los intereses territoriales respectivos de Moscú y Berlín. Principalmente era un acuerdo para repartirse Polonia y los estados bálticos entre ellos, pero los soviéticos se aseguraron de dejar claras sus reclamaciones sobre Besarabia. Stalin prometió que los intereses soviéticos en Rumania comenzaban y terminaban con Besarabia y que no amenazarían los campos petroleros de los que dependía Alemania. Eso fue suficiente para Alemania, que aceptó mirar hacia otro lado cuando llegara el momento. Cuando las tropas alemanas irrumpieron en Polonia el 1 de septiembre, el mundo cambió para siempre. Rumania actuó como ruta de escape para miles de tropas y refugiados polacos, para gran molestia de Berlín. Para cuando los soviéticos invadieron el 17 de septiembre, ya no quedaba mucho de Polonia por salvar. La invasión de Stalin hizo sonar inmediatamente las alarmas en Bucarest. No solo Rusia finalmente había resuelto su antigua reclamación territorial por la fuerza, sino que lo había hecho sin que Hitler moviera un solo dedo. Además, los soviéticos informaron a los diplomáticos rumanos que su protección a los refugiados polacos, soldados y funcionarios del gobierno, a quienes caracterizaban como bandas militares polacas, era un acto hostil. Para empeorar las cosas, el 21 de septiembre los leales a la Guardia de Hierro asesinaron al primer ministro rumano, Armand Călinescu. El primer ministro era la voz más fuerte contra Alemania en el gobierno de Carol y su muerte eliminó un gran obstáculo para unas relaciones más cercanas entre Alemania y Rumania.
Algunos historiadores argumentan que la participación o el aliento alemán fueron posibles, pero el grado de control operativo directo por parte de Alemania es motivo de debate. El 30 de noviembre de 1939, Stalin reactivó otra antigua reclamación territorial, esta vez en Finlandia. Los finlandeses ofrecieron una defensa impresionante e infligieron grandes bajas a los invasores, pero el poderío militar soviético era abrumador y en marzo de 1940 Finlandia se vio obligada a ceder enormes cantidades de territorio. Con las ambiciones de Stalin en Polonia y los países bálticos aseguradas, Rumania sabía que sería la siguiente. La situación de Rumania solo empeoró cuando Hitler invadió Francia el 10 de mayo de 1940, enfrentando a los dos protectores de Rumania entre sí. Las rápidas victorias alemanas hicieron retroceder a Francia y Gran Bretaña en cuestión de días, haciendo que las promesas de París y Londres de proteger a Rumania quedaran prácticamente sin sentido de la noche a la mañana. Alemania era ahora el único posible aliado que tenía Rumania para defenderse de los intentos soviéticos de tomar Besarabia, pero las cláusulas secretas del pacto Molotov-Ribbentrop aseguraron que Rumania estuviera realmente sola. Para mayo, Stalin había comenzado a reunir grandes fuerzas en la frontera con Besarabia. Con aproximadamente 30 divisiones junto con grandes formaciones mecanizadas y de tanques, el siguiente movimiento de Stalin era obvio. El rey Karol respondió enviando decenas de miles de sus propias tropas a la frontera también. Sin embargo, los acontecimientos ya no estaban en manos de los rumanos. El 23 de junio, un día después de que Francia firmara un armisticio, el ministro de Relaciones Exteriores Molotov informó a los alemanes que Rumania debía ceder tanto Besarabia como la región adicional de Bucovina a la URSS. A los alemanes no les importaba en lo más mínimo el orgullo de Rumania. Mientras los campos petroleros rumanos estuvieran a salvo, a Hitler no le importaba. Los alemanes solo discutieron las demandas soviéticas en lo que respecta a Bucovina. Había sido una posesión imperial austrohúngara, no rusa, y albergaba a muchos alemanes étnicos. Los soviéticos renunciaron al sur de Bucovina y redujeron sus demandas solo al norte. Sin ninguna participación rumana, Berlín y Moscú acordaron los términos. A las 10:00 p.m. del 26 de junio, los soviéticos informaron al gobierno rumano que tenían 24 horas para reconocer el control soviético sobre Besarabia y el norte de Bucovina, o el Ejército Rojo resolvería el asunto por ellos. El rey Karol convocó al embajador alemán Wilhelm Fabritius para discutir el siguiente paso de Rumania. Fabritius había recibido instrucciones estrictas de Berlín para decirle a Rumania que aceptara el trato. Fabritius advierte al rey que Alemania no los ayudaría si luchaban contra Stalin por esto, y dejó en claro que Rumania enfrentaría sola las realidades de la guerra moderna. Las promesas de Alemania de proteger la soberanía rumana no significaban nada. Durante horas, el rey debatió con sus ministros, considerando sus opciones para resistir por la fuerza. Cualquier evaluación realista confirma que Rumania sería aplastada en batalla. Luchar era, en palabras del ministro de Defensa, buscar el desastre. No era realmente una cuestión de si los soviéticos tomarían Besarabia, sino de si Rumania desperdiciaría vidas tratando de detener lo inevitable. A primeras horas de la mañana del 28 de junio, el Consejo de la Corona votó con pesar por aceptar el ultimátum. La noticia fue anunciada a la nación a las 9 de la mañana de ese día. Se ordenó al ejército rumano que cesara toda resistencia y se retirara de Besarabia y del norte de Bucovina sin luchar. Esa tarde, las tropas soviéticas entraron en las ciudades de Besarabia, presentándose como libertadores. Los soviéticos procedieron a ocupar todo el territorio sin resistencia a más tardar el 3 de julio. Al final, la debilidad militar de Rumania y su geografía, la colaboración germano-soviética en el pacto Molotov-Ribbentrop, la caída de su aliado Francia y la constante falta de fiabilidad de Hitler significaron que Rumania no tuvo más opción que rendirse ante Stalin. Fue una humillación de la que el gobierno de Karol nunca se recuperó. Alemania pronto obligaría a Rumania a ceder Transilvania del norte a Hungría en agosto y el sur de Dobruja a Bulgaria, poniendo el último clavo en el ataúd del gobierno del rey Karol. El 5 de septiembre abdicó y fue reemplazado por una dictadura progermana. El gobierno había pasado años tratando de salvar esa provincia demorando, negociando y enfrentando a los rivales entre sí.
Y esas maniobras compraron tiempo pero no protección.